hay dos formas de crecer, en pocas palabras. La primera es automatizando, que es una forma de crecer, y la segunda es delegando. Si tú contratas a alguien con un presupuesto limitado, los resultados que vas a obtener son limitados también. Hay un libro que a mí me encanta. Esa es la frase favorita de este podcast. Volvemos a Marketing Sin Filtro. Yes. Otra semana más, episodio largo para que no escuchar muchas quejas sobre qué cortos estaban los episodios. No, señores, volvemos con todos, además con un tema divino para hablar hoy. Pero primero estamos en otro spot, en nuestro espacio donde siempre hacemos nuestros podcasts, porque nos reciben divino, nos tienen esta cosa bien montada. Miren que las esquinas desaparecieron, Marjorie, qué maravilla. Sí. Siempre nos hacen un setting genial y eso lo pueden hacer también con tu contenido, con tu podcast, con lo que sea que quieras grabar acá o con cualquier evento que quieras realizar aquí. Es así, porque hacen de todo. Yes. Y hoy, antes de entrar en noticias, quiero avisar de qué vamos a hablar, porque creo que es un tema divino para que los que les interese, porque aquí estamos dos mujeres, que no solamente somos mujeres, no solamente hacemos marketing, sino que las dos tenemos empresas. Y hemos tenido la oportunidad de reclutar y de contratar y de dejar ir también a muchas personas a lo largo de nuestro tiempo, digamos, como emprendedoras o en distintos puestos de management en una agencia. Así que hablaremos de eso, pero antes, ¿qué está pasando en el mundo? Hablemos de Neuralink. Quería conversar ese tema contigo porque me parece loquísimo. O sea, que esté pasando en realidad, porque siento que eso es como lo más cercano a la telequinesis que podemos ver en nuestra vida, porque quizás nosotros no lleguemos a ver otra cosa. Es interesante porque, bueno, hay dos cosas que son interesantes. Primero, que esté pasando, me parece buenísimo. De hecho, lo último que salió fue lo del jugador de ajedrez, que está comunicándose con la computadora. El Neuralink, para los que no estén muy enterados, es esta empresa de chips en la cabeza, donde el mayor inversor o el dueño es Elon Musk. Entonces lo que está pasando es que a través de este chip, nosotros como humanos nos estamos comunicando con el chip y el chip está dando instrucciones a una computadora en este momento. En este momento lo que siguieron fue, el hombre está jugando ajedrez con la computadora a través del chip. Telequinesis, en pocas palabras. Salió jugando ajedrez y Mario Kart. Y Mario Kart también. Eso cosas esenciales. Esencial 100%. Si no puedes jugar Mario Kart con telequinesis, ¿para qué lo quieres? ¿No? O sea. Exactamente. Bueno, tengo entendido que este chip porque es el experimento, fue la primera persona a la que se lo hicieron, es una persona que tiene una discapacidad muy grave y de hecho está paralizado el cuello para abajo. Y creo que esta línea de chips que van a hacer ahorita al inicio es solo para personas con discapacidades graves y luego viene otra que es como para personas con ceguera. Entonces le van a recuperar la visión incluso a gente que nunca ha visto en su vida, que nació ciega. Bueno, imagínate eso, o sea, Increíble. De verdad, si lo ves desde ese punto de vista es una maravilla, pero es solamente el starting point, o sea, sí. Maravilloso, empecemos por este tipo de personas que tienen esta discapacidad, pero esto puede llegar a muchísimo más. Eso es lo que yo quería hablar, o sea, las posibilidades que esto representa. Desaparece el móvil. Increíble. Por ejemplo. Y comenzamos a leernos la mente, porque si bien ahorita yo tengo como un chip en el cerebro y puedo controlar dispositivos móviles o dispositivos electrónicos, que es lo que se puede hacer ya en este momento, llegará el punto en el que yo pueda comunicarte cosas a tu chip. Claro. O sea, tú le dices a tu chip, dile hola, y mi chip recibe el hola tuya y ya nos estamos comunicando. Exacto. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Dejamos de hablar? No sé, o quizás empezamos a comunicar cosas que no nos salen con las palabras. Tipo, yo me estoy imaginando, típico que tienes una reunión con un cliente y es que yo quiero algo, pero no sé bien qué es lo que quiero. Bueno, pásamelo, ¿sabes? Muéstrame qué es lo que tienes en la cabeza. Déjame leerte. Porque a veces uno no lo sabe traducir en palabras. Mire, es interesante porque en mucha ciencia ficción a nivel de películas, muchas veces han hablado de civilizaciones avanzadísimas que vienen de otros planetas, otras galaxias o lo que sea, y hay una característica en común, es que todos piensan lo mismo, todos están conectados a través de algo. Y justamente esto que tú estás diciendo pudiese ir a ese futuro de ciencia ficción que ya nos han vendido por varios lados. Totalmente. Y además que el Internet de las cosas hace que todo, absolutamente todo ahora esté conectado. Es decir, la gente tiene neveras inteligentes, lavadoras inteligentes, secadoras inteligentes. Entonces ya no es solo conectarte con un dispositivo como una laptop o con una consola de juegos, es que tú puedes comenzar a cocinar, activándolo con tu chip, o prender la calefacción, que ya se puede hacer con el móvil, pero es lo que tú dices, desaparece por completo esto que yo anticipaba que iba a desaparecer con los lentes, pero creo que el chip es mucho más cómodo. Es mucho más directo, ¿no? Sí. Ahora, eso también viene con riesgos, que te imaginas, o sea, si ha habido riesgo. todo este rechazo a la inteligencia artificial, imagínate un chip que pudiese controlarnos alguien. Claro. Loquísimo. Y todo lo que puede venir con eso, porque quizás te puedan, así como te controlan el mensaje que te llega a través del chip, cómo programa el chip y te lo ponen en la cabeza, ¿sabes? Yo quiero que me den cierto conocimiento que no tengo. ¿Eso se podrá? O sea, de repente la gente puede dejar de estudiar porque ya todo lo que necesito saber de historia va a venir en el chip.
Yo te digo algo, qué divino vivir en este momento. Increíble. Qué increíble todo lo que estamos viendo, que viene, que está pasando y que va a pasar. O sea, qué bolas lo que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Otra vida, otro universo distinto. Sí, de aquí a 50 años van a decir como antes, así como nosotros hablamos de las cavernas, antes había lugares donde la gente iba a estudiar, se llamaban colegios, ¿sabes? Eso no va a existir, o sea, o se va a transformar demasiado. Bueno, algo interesante también, para cerrar el tema del Neuralink, es que no es la primera empresa ni la única empresa que lo está haciendo. Lo que pasa es que la empresa con mejor marketing y con el fundador más ruidoso. Pero hay ¿En serio? varios experimentos que están haciendo en instituciones súper reconocidas en Estados Unidos y fuera que ya están también probando el tema de los chips en la cabeza. Qué loco. Yo no sé si había otra, o sea, me impresionó cuando el gobierno le dio permiso para insertar el chip en humanos, porque ellos habían hecho como muchas pruebas en animales y habían salido súper mal. Claro, me imagino que las perfeccionan, o sea, como todo en la vida, pero no sabía que había otras que estaban trabajando en eso, que es genial. Sí, porque el monopolio es lo que hace que la cosa se ponga mejor. Exacto. Hablando de conectarnos y de trabajar, yo siempre digo que hay como 2 características principales que debe tener un emprendedor. La primera es saber que vas a trabajar mucho y querer trabajar mucho, que no vas a tener horario, que no vas a tener días feriados, o sea, es un trabajo muy insano, por lo menos al principio, quizás luego ya después tú logras poner límites, pero al principio tienes que abocarte por completo a ese proyecto. Y luego saber delegar. Muy bien. Y no solo saber delegar porque aprender a delegar o por soltar el control, que es algo que a algunos nos cuesta bastante, sino saber entrenar a las personas, saber contratar y saber retenerlos contigo. O sea, son 3 procesos completamente distintos que cuando nunca has tenido una empresa suele ser el aprendizaje más difícil, por lo menos en mi caso. Es de los trabajos más complicados porque además normalmente los emprendedores no somos expertos en recursos humanos, no somos expertos Total. en reclutamiento o en formación. Y yo añadiría una 4ª etapa a ese proceso que tú acabas de mencionar, que es dejarlos ir también. Porque Ay, ¿verdad? todas las personas tienen un ciclo, que ojo, que o se van o los vas, puede ser cualquiera de los dos, pero no todas las personas van a estar contigo forever, ni tienen que ser, y ni está mal que las personas se vayan o que otras personas nuevas vuelvan. Entonces sí, yo creo que yo he tenido 2 buenas experiencias, digamos, reclutando y formando gente. Ambos han sido para el ámbito de marketing. La primera fue desde Goico, que tuve la oportunidad de crear un equipo interno, y ahora con Brand Crops. Desde Brand Crops he tenido la oportunidad más de aprender la segunda mitad, digamos, del proceso, ¿no? Ya más la mitad de retener y de dejar ir, ¿no? Mi primera experiencia no la tuve. Aprendí mucho sobre qué tipo de gente reclutar. Y de hecho, a ver, voy a plantear algo, porque es algo que también he aprendido mucho de qué tipo de persona estás buscando. Yo lo veo en 2 formas. O necesitas manos o necesitas skills. Okay. Tú puedes, por ejemplo, necesitar una segunda Marjorie que aprenda de ti, que haga lo que tú estás haciendo, que lo siga haciendo porque tú quieres delegarle algunas cosas. Pero de repente Marjorie no sabe hacer algunas cosas. Entonces tú no necesitas otra Marjorie, necesitas una persona con unos skills diferentes. Entonces en mi caso siempre ha habido como esas 2 opciones. O me traigo más manos o me traigo un perfil que sabe más que yo en algo, que viene a hacer algo específico y que no tiene que pasar por una curva de aprendizaje tan larga como simplemente una persona que es como yo. ¿Me entiendes? Sí, sí, totalmente. Y identificar en qué momento necesitas uno o el otro también es vital. Porque a veces pensamos, no, yo necesito a alguien que sea experto, no sé, en funnels, ¿verdad? Bueno, pero no tengo, entonces voy a entrenar a alguien que es experto en redes sociales para que aprenda de funnels. Cuando de repente tú puedes ser traído a alguien de afuera de funnels y esa persona viene con ese conocimiento ya listo y te ahorraste 3 meses de formación. Entras en ese lado bueno de vas a poderlo dejar ir cuando sea necesario porque no tienes una persona que hace demasiadas cosas. Si tú tienes a alguien que es community manager y que además te hace ads y que hace el funnel o si tienes una arepera y esa persona cocina, limpia, arregla, te abre el negocio y además te lleva la contabilidad, reemplazarlo es demasiado difícil. O sea, el día que esa persona se vaya, el negocio depende de él básicamente. Entonces, si tú contratas dependiendo de las habilidades o de las necesidades específicas una persona distinta para cada área, pues lo haces primero más estandarizado el proceso y te permites tú tener más libertad cuando una persona cumpla su ciclo y decida irse o cuando tenga que hacerlo. Así es. Eso me encanta. Además que como emprendedores, como digamos cabezas de una agencia o de cualquier empresa, este ejercicio de recursos humanos no para. O sea, uno no puede decir, bueno, ya no contrato más nadie, ya no voy a formar más nadie, ya no voy a buscar más nadie. Mentira, porque en cualquier momento puede pasar algo de esto. Quizá no se va la persona que maneja todo, que es la cabeza de todo,
pero se te puede ir un especialista y igual tienes que seguir buscando. O sea, es cansón. Yo creo que ninguna de las dos nos encanta el trabajo de recursos humanos porque, de verdad, es un trabajo difícil y cansón, pero es un trabajo que tiene que venir contigo si eres emprendedor hasta que puedas tener una persona en tu equipo que sea la persona de recursos humanos, que obviamente sería ideal tener un equipo de recursos humanos, pero no siempre es así. Sí, no todas las estructuras pueden costearlo, sobre todo al principio. Que de hecho al principio estamos acostumbrados, yo por lo menos la experiencia que tengo es que uno hace todo, tú te encargas de todo hasta que te das cuenta que tienes que ir delegando, y en ese proceso quizás lo más difícil es entender que la otra persona no lo va a hacer igual que tú, ¿sabes? Y ese es el miedo, ¿no? Pero es que si yo lo delego, esta persona no va a hacer la arepa mejor que yo o igual que yo. Claro, pero si no lo delegas, entonces no vas a poder seguir produciendo. Entonces, a veces es mejor hecho que perfecto. Que no lo haga igual, pero que se haga. Eso es demasiado importante. A mí me pasó con la agencia que nosotros hubo un momento donde teníamos demasiados leads o demasiadas personas que nos querían contactar y solamente atendíamos las llamadas de venta o ese primer contacto mi hermano y yo, que es mi socio. Entonces, claro, porque en esa llamada la gente llegaba pidiendo contenido y nosotros analizábamos un poquito el negocio y era como esa pequeña asesoría de, oye, podemos hacer contenido, pero si no tienes una página web, cuando la gente llegue, no te va a poder comprar. Entonces, ¿qué tal si hacemos la página primero para que esa inversión de contenido funcione? Por dar un ejemplo. Y claro, en esa llamada se creaba como una relación muy bonita que nosotros pensábamos que era indispensable para la venta. Nada, lo que hacíamos es que teníamos una lista de espera larguísima y la gente se molestaba porque no podíamos atenderlo, porque el día tiene un número limitado de horas y, o sea, no puedo atender 100 llamadas diarias. Y también si atiendes 100 llamadas diarias, entonces no puedes trabajar. Es demasiado difícil. Y me di cuenta que delegando, sencillamente estandarizando ciertos casos, explicándole a alguien cómo tiene que hacer, buscando a alguien que tenga experiencia en el tema, que además me enseña a mí sobre el tema, quizás no atiendes al cliente como tú quieres que sea atendido, porque uno le da un trato personal distinto, pero atiendes al cliente. Así es. O sea, le das atención, ¿sabes? Lo tomas en cuenta. Y al final sí logras convertir más, porque estadísticamente, si en vez de 10 llamadas atiendes 50, bueno, vas a vender mucho más. Obviamente. Y listo. Hay dos formas de crecer, en pocas palabras. La primera es automatizando, que es una forma de crecer, y la segunda es delegando. O sea, si todo depende de ti, la empresa simplemente no va a poder crecer por eso, por lo mismo que tú dices. No tenemos horas infinitas, tenemos un tiempo contado. Y sí, obvio, o sea, tanto automatizar como delegar va a tomar tiempo, pero después va a valer la pena. Porque posiblemente, capaz no lo haga igual que tú, pero quizás lo haga hasta mejor. O sea, nosotros no somos perfectos en todo. Es verdad que ese trato especializado, personalizado, se lo vamos a dar nosotros, que somos los dueños de la empresa. Pero ¿qué pasa si en vez de no estar en el 100% del momento de la compra, digamos del viaje, estás en ese 5% donde de verdad es necesaria esa atención personalizada que tú solamente le puedes dar y el otro 95% lo hace otra persona? Claro. Listo. Ahí multiplicaste tu tiempo una barbaridad, porque tú puedes dedicarle ese 5% a 100 clientes distintos, mientras las otras, quizás ejecutivas de venta, van ocupándose del 95% que es más rutinario, de ir calentando, de ir tratando, de ir cerrando. Claro, y no dejas ir a los clientes, que es como parte tan fundamental. Otra cosa que nos pasaba mucho es que los clientes me llamaban para... Mira, ¿cómo te pago? O sea, no me has mandado la factura. Y es que porque no tenía tiempo de hacerlo, porque todo lo hacía yo de nuevo. Entonces era, no, ya va, okay, esto hay que automatizarlo, tiene que haber alguien que se encargue de esto, ¿sabes? Era increíble. Estaba viendo que, hablando de esto, de que uno no puede hacerlo todo solo, en algún momento, creo que del año pasado, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, hablaba de los solopreneurs y de cómo hay empresas que, o sea, siempre han existido empresas que se forman por una sola persona, pero que en este caso, gracias a la inteligencia artificial y la cantidad de automatizaciones que vienen, van a existir empresas formadas por una sola persona que facturen millones de dólares. Claro. O sea, empresas grandísimas. Que si Airbnb en algún momento tuvo un solo integrante, pero claro, luego creció de forma increíble y tiene no sé cuántos headquarters en el mundo. Ahora no va a ser así. Ahora va a seguir siendo Daniela con su emprendimiento, con su empresa funcionando. Bueno, y este es otro Eso tema. Está increíble. Es increíble y además cada vez hay más solopreneurs, porque las barreras de entrada cada vez son más bajas, por lo mismo, inteligencia artificial, automatización, una cantidad de softwares baratos con los que puedes utilizar para enviar, digamos, tu mensaje, y porque ya todos se dan cuenta, o muchas personas se han dado cuenta que tienen un talento que es monetizable, que eso antes no era así. Entonces tenías tu trabajo y ya. Ahora la tendencia es que toda la generación Z, además de un trabajo, tiene un segundo, un tercero, un cuarto trabajo, donde vende contenido, donde hace lo que sea. O sea, se buscan la vida de forma fácil, de forma entrepreneurial para sacarle más dinero a su día. Y eso también quiere decir que es más fácil que nunca conseguir talentos, porque los tienes allí, ¿sabes? Hay donde buscarlos, tienes maneras y herramientas y aplicaciones para encontrarlos. Ahora, y eso ha cambiado también, porque antes
Antes la gente pasaba 30 años en una empresa, 15 años en una empresa, 20, 35, lo que sea, años en una empresa. Eso ahora ya no es así. Los chamos, la generación Z, es mucho más, o sea, sus ciclos de vida en las empresas son mucho más cortas, siempre están buscando otros retos y tienen muchos retos paralelos. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros hacemos en la agencia, ¿no? Que todas mis chamas, la única que es mayor que yo, por obvias razones, la directora de finanzas, que es la que lleva, digamos, las cuerdas de todo, pero todos los demás son menores que yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros las propiciamos que tengan un side job, un gig, un segundo trabajo, sí, un freelancing. Genial. Claro, porque además, primero les entra una segunda entrada de dinero, cosa que les cae buenísimo. Y segundo, están viendo el mundo, o sea, no se separan, digamos, de otras cosas que están pasando. No es solamente la cabeza metida en mi empresa, claro, sino que además están haciendo cosas que quizás, oye, les hace explotar su creatividad más o los atrae a otro tipo de personas. O sea, hay muchos beneficios de tener distintos trabajos y los chamos van a tener distintos trabajos. O sea, no podemos obligarlos a no tenerlos porque posiblemente si lo hacemos, se nos van a ir. Claro, y además eso, todo lo que aprenden en ese otro trabajo lo aplican contigo. Supuesto. Eso es súper inteligente, la verdad. Es maravilloso. Sí, a mí me pasa que incluso propiciamos que trabajen como en su marca personal. Mira, crea contenido, porque, o sea, eres demasiado talentoso, ¿por qué no subes? ¿Qué necesitas? Yo te hago el logo, yo te ayudo. O sea, que cuenta con la estructura de la agencia para potenciarte tú como creador de contenido, si se quiere, que no todos quieren hacerlo, pero siento que aprenden muchísimo cuando lo hacen para sí mismo. Y eso se ve reflejado y comienzan después a aplicarlo en los clientes. Porque saben que incluso aunque no sean del área de publicación, aunque no sean del área del contenido, estoy editando este video, pero ya yo sé que esta plataforma funciona mejor este video así porque yo la estoy usando. Entonces ya lo hacen con otra óptica. Es súper interesante. Además que te llenas de expertos, ¿no? Y si el cliente normal ve que tu agencia está llena de expertos que hablan bien de lo que están haciendo y que son unos cracks creando contenido, dirán, bueno, esta agencia debe ser una monstruosidad de maravillosa. Porque tiene puros monstruos adentro. Y las otras empresas siento que tienen mucho que ver con cultura empresarial, también lo hacen. Sí. O sea, hacen cursos de crecimiento personal, cursos para que la gente avance en su carrera, sea la que sea. Eso es súper importante. Eso es importante. Cosas importantes para contratar a alguien. La compensación. Hay mucha gente que trabaja porque ama lo que hace, pero todos lo primero que vemos es, o sea, trabajamos por dinero. Claro. Y queremos estar bien compensados. Y al final una cosa que yo he aprendido es que si tú contratas a alguien con un presupuesto limitado, los resultados que vas a obtener son limitados también. Sí. O sea, esta persona no va a tener la capacidad de ayudarte como tú necesitas. Y quizás al principio eso sea inevitable. O sea, al principio te toca contratar gente para que aprenda contigo. Tal cual. Eso pasa mucho. Sí, cuando estás empezando, ojalá diera para dar unos sueldazos a todo el mundo de una empresa, pero es mentira. Si empiezas a dar unos sueldazos y te quedas sin rentabilidad. Entonces es ir justamente balanceando por dónde puedo darles, porque obviamente uno lo que quiere es que ganen bien y se sientan bien, sí, sin duda. Eso que estén felices. Que estén felices. O sea, es increíble, pero hay veces que los emprendedores los pintan como unos ogros y uno lo que está pensando es cómo coño genera más dinero para dársela a los chamos. O sea, es increíble, pero es así. Y mientras se pueda, se hace. Pero habrá momentos en la empresa, porque yo he pasado por ahí donde, señores, no podemos hacer aumentos en este momento porque no da. O sea, si lo hacemos, nos vamos a la mierda, en pocas palabras. Y yo creo que en esos momentos donde empiezas a ver, no la fidelidad, pero sí el compromiso que pueden tener ellos, o no solamente el compromiso, sino la visión o la confianza que puedan tener ellos en el emprendedor, en el director, de, ok, estamos pasando por un bache, pero yo sé que vamos a ir para más. Entonces yo me calo en este momento, estos meses de, bueno, no tengo un aumento, no pasa nada, porque yo sé que más a futuro esto sí va a pasar. Y confío, digamos, en la empresa o confío en la gente que la está dirigiendo. Claro. Pero bueno, eso es un trabajo también duro y difícil de los emprendedores o directores de generar esa confianza o de mantener esa visión de, hey, sí lo vamos a lograr. Y de no escatimar en tu negocio. O sea, también. Si tú tienes un restaurante, no puedes ahorrar en el chef. Tú tienes que tener el mejor chef del mundo. Así eso significa que tú haces las finanzas. O sea, en un principio toca mucho, tienes que sacrificar muchas cosas para que la calidad o esa materia prima del negocio no se vea afectada. Bueno, depende. Capaz mi restaurante no va a ser el mejor restaurante del mundo por su comida, sino por el ambiente o por la experiencia que te doy. Claro, pero si la comida es mala, la gente no va más. Si el servicio es malo, la gente no va más. Ok. Te entiendo. Es que conozco un caso que la comida no es tan buena y yo digo, sí, todo esto es increíble. Si cambian la comida... ¿Cuántas veces comes tú en McDonald's? ¿Tú comes McDonald's? Sí, yo como McDonald's. Esa comida es buena. Como más de lo que debería. Esa comida no es buena. Es horrible. Es verdad, tienes razón. Creo que esa es una de las ventajas también de la inmigración. Los países que tienen mucha inmigración normalmente tienen empleados o manos de obras y profesionales sobrecalificados en puestos de trabajo y con salarios que no deberían tener. Entonces, claro, te consigues un asistente, un community manager que de repente fue gerente de una empresa en otro país y resulta que esa persona te puede llevar la empresa completa. Está empezando de cero otra vez. Es increíble, sí. Sería aquí lo hemos vivido, los españoles, los venezolanos aquí en España, hemos llegado con 2 carreras, hablando 3 idiomas, y bueno, ¿y cuántos no han trabajado conmigo en Goico? Infinitos.
infinito. Y ahora en Brandcraft también tengo puras niñas. Bueno, ya en Brandcraft son niñas que quizás se han formado más acá, pero sí, son niñas súper, que están muy bien. Qué genial. Hay otra, hablando de eso de que la gente crece contigo y como que busca la manera de evolucionar dentro del negocio, yo creo que ese es otro punto importante, o sea, como después del pago, el progreso. Darle sensación de progreso, que la gente sienta que se puede aspirar a más, que puede crecer contigo, que puede evolucionar dentro de ese negocio, porque si no, a uno como que se le muere el espíritu cuando estás trabajando en algo que realmente no le ve futuro o no le ves resultado. Es que es mucho más probable que se te vaya una persona por falta de reto a por mala compensación. Totalmente. Totalmente. O sea, si una persona siente que llegó a su techo, que no está aprendiendo nada, que los retos no lo mueven, aunque esté ganando bien, se va a plantear irse. Se lo va a plantear. En cambio, una persona que quizás no está ganando tal cual lo que quisiera ganar, pero siente que está aprendiendo un montón, que esto le va a traer beneficios a futuro, que va a seguir escalando, se va a quedar ahí. Es mucho más importante digamos, ese beneficio más emocional de reto que el beneficio económico. No quiero decir que no sea importante el otro, ¿me entiendes? Pero los dos alimentan. Por supuesto. La verdad, los dos funcionan muy bien. A mí me pasó que cuando yo estaba en la radio, antes de fundar Whiplash, yo trabajé en una agencia de marketing y estaba súper bien pagada, era un súper trabajo, el ambiente de trabajo era genial, pero quizás por un tema de mala gerencia o no sé, realmente no sabría decirte por qué, como que los proyectos no llegaban a nada. Hicimos que sí una radio online y se grabaron no sé cuántos programas y cada episodio estaba segmentado con publicidades geniales y teníamos como distintas líneas de contenido, toda la estructura, toda la web, o sea, se armó como toda una plataforma genial y eso nunca salió. Uf, qué frustre. Y era como que, pero yo no debería quejarme. O sea, cuando yo analizaba, decía, ¿por qué me molesta si esto primero no es mío? A mí igual me están pagando, yo lo que tengo es que cumplir un horario ya, pero yo me sentía mal. Y decía, pero ¿cómo me voy a ir si aquí estoy tan segura? Pero al mismo tiempo, bueno, pero si me voy de repente hago algo que me haga sentir mejor. No entendía lo que pasaba y yo me sentía una malagradecida por no querer estar ahí. Y era eso, era que no lo veías progresar, o sea, no lo veías como, no veías tu trabajo ejecutarse. Claro, no tenías de un reto alguna manera. interesante, no estabas motivada. Eso pasa tanto. Sí. Y me imagino que a ti te pasará ahora también. A mí me pasa muchísimo. O sea, a mí me llega un cliente nuevo y estoy pensando, ¿será que este proyecto es interesante para ellas o no? Y si no tiene ningún tipo de interés, me lo pienso 2 veces antes de cogerlo. Porque digo, lo que voy a ponerlas a trabajar en algo que no las va a motivar. Tal cual. Bueno, ese es otro punto importante, contratar gente que está como capacitada para ese trabajo específico. Porque, por ejemplo, yo soy la persona más responsable del mundo y la más organizada y la más creativa. Si tú me pones a mí en tu empresa a trabajar con números, yo te puedo quebrar. O sea, me puedo morir ahí, no va a pasar. Todos tenemos como un punto fuerte y todos tenemos un talento para algo. Entonces, a veces no es que la persona no sabe hacerlo o es una buena para nada. A veces es que está en el lugar incorrecto. Y eso que tú dices con los clientes es muy cierto. Como que no le puedes poner cualquier creativo a los clientes al azar. Tú tienes que medio seleccionar y conocer a tu equipo de qué le puede llamar la atención, qué la va a hacer brillar, dónde se va a lucir, dónde lo va a cagar de alguna forma, ¿no? Total. Porque tú sabes, ya tú vas descubriendo las debilidades y las fortalezas de cada uno a medida que los vas conociendo. Y además de las debilidades y fortalezas, hay algo bien interesante que también uno aprende a entender en el equipo, que son sus ambiciones. A dónde quiere llegar, cómo quiere crecer. Hay personas en el equipo que son unos cohetes que quieren llegar a la luna a nivel de puestos y escalando profesionalmente. Hay otros que simplemente brillan en su puesto y eso es lo que les gusta hacer y no los metas en más ningún lugar. Hay un libro que a mí me encanta. Esa es la frase favorita de este podcast. Se llama Radical Candor, de Kim Scott. Es una crack que creo que trabajó en Facebook, no me acuerdo dónde trabajó, pero es una mostra. Y ella dice justamente, habla sobre esto, sobre cómo entender la ambición de cada uno. Y dice que hay unos que son rockstars y otros que son superstars. Los superstars son estos que cada vez quieren más a nivel corporativo. Quieren ser el CMO, por ejemplo. Quieren seguir creciendo en posiciones, en reconocimiento, etc. Y a esos hay que de alguna forma empujarlos y ayudarlos a que eso pase. Pero hay otros que no. Mira, hay uno que lo que le encanta es diseñar. Y yo no quiero estar gerenciando equipos de diseño, yo quiero diseñar. Déjame que soy un monstruo diseñando. Entonces no lo pongas a gerenciar a gente. O sea, yo, por ejemplo, tengo en mi equipo chicas que no les gusta tratar con clientes. Entonces las voy a poner a ellas al frente a tratar con el cliente. Si eso las va a drenar en el día. No, le genera ansiedad, todo. No, yo sé que tú eres buena en lo que eres buena. Brilla acá. Y listo. Y otra persona que sea buena con gente que se encargue de los clientes. Claro. ¿Y no te pasa que con esos superstars, cuando los identificas, tú sabes que se van a ir pronto? Porque al final tienen como demasiada madera de emprendedor. Son los más difíciles. Porque además además cansa, ¿no? Porque estás todo el día, ¿cómo hago para que estés feliz?
La vaina es cansante. Pero sí, o sea, pero ojo, después tienes que hacer pases contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Se va a ir en algún momento. Así que nada, apoyamos hasta donde podamos, pero no nos vamos a volver locas tampoco, ¿me entiendes? Sí, de hecho es un proceso muy bonito. Sí. Pero es una lástima, porque tú dices, si se quedara sería tan mi vida sería tan fácil. Por supuesto, pero es mentira, no se va a quedar. Entonces haz pases con la decisión de que, con entender que no se va a quedar. Y eso está bien. O sea, hay gente que nace para emprender, para ser autónomo, para hacer algo propio, y hay gente que nace para formar parte de un proyecto genial. Así es. Y el mundo nos necesita a ambos. O sea, por lo menos mientras llega la inteligencia artificial completa a nuestra vida, todos somos parte del sistema al final. Y hay que saber identificar como esos skills en la gente. Otra cosa es la flexibilidad. Tú que trabajas con mucha gente joven, bueno, yo también, pero mi trabajo es remoto. Y yo me he dado cuenta que para ellos, por ejemplo, o sea, ellos son más felices cuando no se trabaja por límite de horario, sino por tareas. Cuando las conversaciones son asíncronas, o sea, cuando estamos organizados de tal manera que no me tienes que responder inmediatamente, sino que ya yo sé que esa tarea se va a hacer porque te la mandé. Cuando, eso que acabas de decir, las reuniones no son obligatorias. O sea, creo que la flexibilidad en un trabajo, en este momento particular, hace esencial para que la gente se sienta cómoda y para que la empresa funcione. Totalmente. Ojo, y esto no es aplicable a absolutamente todo. Si una chica trabaja de cajera en un mercado, tiene que trabajar las horas del mercado. Y en un restaurante tampoco, tienes que trabajar esas horas. Pero los trabajos como los nuestros, de consultoría, de servicios profesionales, de todo esto, pues es maravilloso que seamos flexibles, porque sí, además, y sobre todo en lo nuestro, trabajamos con una cantidad de gente creativa. Y la creatividad no viene a cierta hora del día. Total. Viene a la hora que le dé la gana. A la gente, hay gente que le viene bien la noche, otra gente le viene bien en la mañana. Entonces, esa flexibilidad y que puedan ir a sus citas de médico y que puedan ir para el gimnasio cuando les dé la gana, esos son beneficios al final que le estamos dando al equipo y que lo aprecian muchísimo. Claro que sí, Claro. yo lo apreciaría muchísimo también. Que a mí me gusta mucho la dinámica que tú tienes, porque al pesar de ser un trabajo presencial, me has contado que le das como full libertad, incluso le dices como que no tienes que venir si no quieres. No, sí, nosotros somos muy flexibles con eso. De hecho, ahorita estamos llegando a un punto donde simplemente no cabemos en la oficina, entonces cójanse los días en la casa. Por favor, no venga. Cuando estamos todos en lavaplatos es un desastre. Entonces, sí, al final la flexibilidad, y si vives lejos, o sea, por ejemplo, una persona que viva a 40 minutos de Madrid, yo no voy a hacer que venga a la oficina todos los días y que pase 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta. Y digamos, en España pasa menos, pero imagínate en Venezuela. ¿Te acuerdas cuando todas esas colas, cuando vivíamos allá, yo pasaba 1 hora para llegar a la universidad? Coño, yo no le decía eso a nadie, ¿me entiendes? Y si esa hora puedes estar tranquila en tu casa, haciendo lo que te dé la gana, limpiando tu ropa, lo que sea, pues maravilloso. Claro. Al O final, haciendo ejercicio. Al final lo la que persona va a sea. rendir más si tienen que despejar la cabeza. Y entender que tú, o sea, por lo menos en el caso de nuestro negocio, divides el trabajo de esa persona en objetivos. Mira, hay que cumplir con estos objetivos esta semana. Si tú los quieres hacer en 10 horas o los quieres hacer 2 horas antes de entregar o quieres no dormir para hacerlos en una sola madrugada, ese es tu problema, Claro. ¿sabes? Yo lo que necesito es que el trabajo esté bien hecho y Total, punto. total. Y la gente es demasiado feliz así. Siento que se refleja en la productividad. Sí, yo también siento que se refleja en la productividad, pero no es algo, como tú dices, que de un día para otro, bueno, vamos a hacer teletrabajo y ya, chao no. pescado, cada quien hace su trabajo. Tienen que estar las metas establecidas, los objetivos muy importantes. Y no solamente porque nosotros en las agencias trabajamos con fechas de entrega, ¿no? Tal día se entrega tal estrategia, tal día se entrega tal contenido, para tal día tiene que estar la grilla, lo que sea. Pero también hay fechas internas que tienen que respetarse. Yo, por ejemplo, si voy a supervisar un proyecto, a mí no me lo puedes dar para supervisar 3 horas antes de que se entregue al cliente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, mientras esté todo eso clarísimo y todo el mundo sepa las fechas y los momentos en que hay que entregar y revisar, maravilloso. Claro. Si quieres trabajar a las Que 3 de la a mí mañana. me pasa mucho que yo ponía, como por ejemplo, el deadline es para el martes. Entonces, claro, me entregaban el martes hora Colombia, que era a su final de la tarde, que era a las 4 de la mañana de España, por dar un ejemplo. Y yo, no, mira, tiene que ser el martes en mi horario de actividad, por favor. Por supuesto. Porque si no, no puedo revisar, ¿sabes? Pero claro, son cosas que uno no toma en cuenta y que cada quien asume lo que quiere por lo mismo que estamos remotos. Así es. Entonces, como que se van poniendo límites cada vez más establecidos, pero al final funciona. ¿Y cómo haces tú? Porque para mí es muy claro porque mi parte, nosotros somos muy presenciales y nos encanta el presencial. A las chamas les encanta también, los chamos y los chamos. Siempre hablo en niñas, pero tenemos chicos maravillosos también en la oficina. Y en verdad nosotros tenemos una cultura divina. De las cosas que yo más amo de mi empresa es mi cultura empresarial y cómo se la llevan y cómo se juntan y cómo salen después a tomarse unas cañas o lo que sea. Que sean amigos. Que sean panas. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, una empresa que es completamente a remoto? ¿Cómo logras eso? No existe eso. O
sea, decirte que existe, que somos todos amigos es mentira. Realmente hablamos yo por lo menos hablo solo lo exageradamente necesario, pero sí se hacen reuniones antes de que comience cada cliente, por ejemplo, con todo el equipo de trabajo. Okay. Bueno, esto es lo que se va a hacer, se establece todo, incluso se le explica al cliente cuál es el workflow, y tú sí ves que hay ciertas personas que trabajan demasiado bien juntas. Okay. O sea, que se entienden sin hablar. Entonces tú dices, mira, esto es una dupla ganadora, y los empiezas a juntar. Hay otros que no se soportan. Y se nota, o sea, tú incluso en un chat de Slack lo puedes ver, y como que se entienden esas dinámicas humanas. Pero más allá de felicitar a alguien en su cumpleaños o de mandarle algún regalo electrónico, no. Se pierde por completo eso porque estás remoto, estás trabajando desde tu casa. Bueno, tiene su bueno y su malo, ¿no? Sí, obviamente, total. Lo malo es que no tienes esa cultura, digamos, de piña que se puede hacer. Sí. Pero bueno, también te ahorras todos los dramas. Que al final una cultura tiene también mucho drama. O sea, yo creo que los peores momentos que nosotros hemos tenido con el equipo ha sido cuando ha entrado una persona que es tóxica para el equipo. Y eso destruye todo. Genera malestar. Genera mucho malestar, claro. Obviamente. Entonces ahí viene otra vez responsabilidad de nosotros de hay que sacarla rápido, porque si no, esto se va. Hay que saberlo detectar, porque y es dificilísimo. Eso destruye. Porque al principio, oye, se saben esconder. Pero ya después es obvio, hay que sacarlo. Funciona genial. Y al final, bueno, se trata de entender que las dinámicas humanas, cada persona tiene necesidades diferentes. Nosotros dentro del equipo tenemos gente que le encanta hablar y que quiere hablar contigo todos los días y yo, perdón, no puedo. Pero hay otros que, mira, mientras menos me hables, mejor, ¿sabes? Mientras menos me escribas y mientras el trabajo funcione, yo no le escribo. O sea, genial. Claro. Entonces, me ha pasado que cuando viajo a un sitio o cuando ellos viajan a España, de repente, ahorita que estoy acá, conocernos es demasiado fino. Cool. Es una actividad linda reunirnos 2 o 3 que coincidamos en un mismo sitio y ponerles rostro real, porque al final no, claro. Por más que tengan un avatar o los veas en Zoom, no es lo mismo. O sea, funciona la empresa, pero no la dinámica de relaciones interhumanas, interpersonales. La verdad que me costaría muchísimo, digamos, trabajar en una empresa así. A mí porque tú eres muy de gente. Sí. A ti te gusta mucho la gente. Pero bueno, se podría. Yo creo que se pueden tener las dos cosas perfectamente. Es lo que tú dices, cada una tiene sus ventajas. Sí. Yo por lo menos mientras menos hable con alguien, mejor. O sea, yo detesto estar en una oficina, lo odio. De hecho, en estos días hablaba con una amiga y le decía, yo creo que yo nunca, o sea, en este punto de mi vida ya nadie me puede contratar en nada porque soy tan mala trabajando como que con alguien al lado. ¡Qué fuerte! Sí, hay que estar claros en cuáles son sus ventajas. ¿Cómo buscas gente? Yo te iba a preguntar lo mismo ahorita. Era mi next question. A ver, ¿cómo busco gente? Hay un flujo que tenemos en la página, que es que abajo en el footer hay un enlace que dice Join Our Team, y si tú ingresas a ese enlace, estás interesado en trabajar con nosotros, llenas un formulario, explicas como que cuáles son tus ventajas, puedes subir incluso un video o enlaces donde podamos ver tu trabajo, y listo, como que eso queda guardado en nuestra base de datos, y el día que nosotros necesitemos un diseñador o un editor o algo, hay donde buscarlo. Okay. Pero realmente la forma informal de buscar personas... ¿Recomendación? No, en realidad es por Instagram. ¿En serio? Te lo juro. A mí me salen muchos creadores en TikTok, claro. Instagram, en Twitter. Entonces cuando me aparecen yo los guardo y son gente que siento que a partir del contenido que crean y que su perfil, o sea, yo hago clic realmente con esa gente y como con su personalidad. Okay. No sé cómo explicarlo, pero hay algo más allá del buen diseño que veo, sino de cómo lo expresa o con qué agilidad manejó el programa de edición, cosas así que me gustan. Y los guardo, y con esos son los que tengo siempre mejor experiencia. O sea, siempre que llega un proyecto, hay una vacante, pienso, mira, yo vi uno la otra vez, lo busco, claro. No sé qué, le escribo por DM, así súper informal, y al final terminamos trabajando y se queda años con nosotros. Y de hecho, mi hermano siempre me dice, ¿pero de dónde sacas tú esta gente? O sea, yo no entiendo, qué bueno es. Y yo, de Instagram, me llegó, la vida me lo mandó. Qué mejor que ver todo su trabajo ahí en vivo. O sea, ya no estás cogiendo un riesgo ni siquiera, ya sabes cómo trabaja, sabes que es bueno. Vente, trabaja con nosotros. Eso la verdad es que es tremenda... Sí. O sea, nosotros a todos le pedimos su Instagram o su TikTok o lo que sea que hacen bien para ver cómo trabajan cuando estamos buscando creadores de contenido o social media managers o claro. Este tipo de puestos. O sea, refleja mucho más de cualquier cosa que tú puedas poner en papel. Sí. Porque es un gran diseñador, genial. Hay demasiados buenos diseñadores. Pero además habla de que es una persona responsable, que es una persona diligente, que es una persona constante, porque crear contenido requiere, sabes, que tú estés allí involucrado, que te esfuerzas, que das la milla extra. Claro. Yo creo que al final eso es importante y bueno, a mí me ha funcionado esa técnica. Eso me parece brutal. Nosotros no lo buscamos por Instagram, aunque yo de vez en cuando sí he guardado. Sí, habrán casos. Oye, mira, esto me lo voy a guardar para un futuro y tal. Pero siempre publicamos y avisamos por Instagram, porque lo que sí es verdad que también a Whiplash también le pasa que tenemos mucha comunidad también de community managers y de gente que le gusta crear contenido y apenas se enteran de que hay una vacante, pues van a la página web y se postulan.
Y después hemos hecho algo que lo hemos empezado a implantar, sobre todo en cargos que no son tan gráficos como un community manager, un creador de contenido, que lo tienen todo en Instagram. Por ejemplo, un marketing manager o sí, una persona que quizás sus skills no están a la vista, digamos, públicamente. Lo que hace Cristi, que es mi socia, es que les pone challenges. Les manda un test. Qué Que ese cool. test puede hacerlo con ChatGPT, en verdad, si le da la gana, ¿me entiendes? O sea, pero es en ver cómo lo resuelve y cómo lo ataca. Y para entender también, o sea, skills que no sean tan obvios de, bueno, diseña bien, lo ves. Pero cómo trataría al equipo, cómo gestionaría un proyecto, o cosas como un poquito más difíciles de notar. Totalmente. Nos ha funcionado muy bien hacer estos tests, estos challenges para identificar buenos potenciales. Eso está súper bueno porque son cosas que solo te das cuenta trabajando. Sí. O sea, tú no tienes manera de saber si la persona es empática para darle una respuesta al cliente, ¿sabes? Eso solo se ve en la práctica. Exactamente. Pero bueno, está igual, buenísima la idea. me también nos encanta. hemos equivocado, o sea, no es 100%. No, bueno, claro. Es que estás tratando con humanos. Sí. Siempre va a haber ese rango de error y bueno, está bien. O sea, ¿Y qué pasa cuando no funcionan? en mi caso es muy fácil porque yo no les veo la cara. Entonces, y creo que es muy fácil para ellos también irse cuando se quieren ir. Pues Claro. sencillamente, mira, conversar. Hola, sucede esto, ¿crees que hay forma de mejorarlo? O sencillamente vamos a estar más cómodos cada quien por su lado. Y sucede muy poco, honestamente. Nos pasa muy poco, pero sí sucede. No hay drama. No hay drama. No hay dolor, nadie ha Ya. llorado jamás, nada. Hasta Sí yo he me pasa llorado. cuando se van esos que tienen madera de emprendedores, que yo sentía que eran mi ficha para, Apuesta. para crecer, mi apuesta segura. Cónchale, que siento como, o sea, se siente la ausencia de esa persona. Y a veces la ausencia de esa persona implica que hay que buscar 3 o 4 para reemplazarlas. Y eso es como, wow, bueno. Me encantaría que vuelva otra vez el ciclo en el que uno pueda volverlo a contratar, Tal cual. ¿sabes? Y se vuelva a Y también suceder. porque te cogen fuera de base. Porque hay veces que tú de repente estás viendo a este y tú, o sea, no quieres que se vaya, pero sabes que se va a ir. Y ya tú estás viendo cómo vas a reemplazarlo y buscando. Bueno, a mí me ha pasado. De repente hay gente que yo sé que es muy buena, pero de repente, mira, no, me voy para otro lado. Yo digo, buenísimo, fenomenal. Te vas para otro lado, ya yo sabía que esto iba a pasar, me pongo al tanto. O sea, ya yo tenía como ubicados ciertos candidatos, reactivo esta búsqueda. Y además, al final, siempre los cambios son buenos, ¿no? O sea, Sí, yo sí. eso siempre lo he visto así. Te vas, o estamos perdiendo una super ficha, como dices tú, una buena apuesta, pero ¿sabes qué? Conseguiremos una persona tan buena como tú o diferente que traerá otro tipo de skills a la empresa y será otra cosa, pero estará bien. En tu caso, para separarte de alguien a nivel laboral. Es súper difícil. Yo he crecido mucho en ese sentido. Al principio me costaba muchísimo más porque, era un tema emocional. O sea, sí, nosotros en verdad convivimos ahí muchísimo tiempo en la oficina. Nos encanta estar juntas y hacer piña, comemos juntos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Además que normalmente cuando tenemos que dejar ir a alguien o echarlo, no es porque sea una persona tóxica. Nos ha pasado muy pocas veces que sea una persona que, verdad, no aporta nada al equipo y la relación no sea bonita. Generalmente son relaciones bonitas, pero bueno, no está haciendo el trabajo que estamos esperando en ciertas cosas o simplemente el negocio está cambiando a nivel de rentabilidad o a nivel de servicios, está pivotando, entonces ya este puesto no nos hace falta. Entonces son decisiones necesarias, pero difíciles. Entonces, bueno, con la mayoría hemos terminado súper bien, con las personas que se han ido, con las que hemos tenido que echar. Pero es bueno, importante. Eso es importante, porque mira, quién sabe, más adelante, ¿por qué no? Podemos volver a trabajar juntos. O sea, Claro. yo no lo veo... O nos ayudamos de cualquier forma, Por ¿sabes? supuesto. Yo siempre les digo, cuenta conmigo lo que sea, ¿sabes? Así es. Esa Dejar es las la- puertas abiertas nunca está mal, nunca Sí. está mal. Y también ser muy claro en por qué, digamos, estás tomando esta decisión o por qué está pasando lo que está pasando. Cuando es por performance de las personas, esto sí lo he aprendido yo, digamos, a las malas, que uno no puede llegar a decirle a alguien, bueno, no serviste para nada, adiós, hasta mañana, ¿no? Sino que esto es algo que también, si están aquí en España, es algo que hay que ir haciendo, hay que estar dándole feedback a la gente, tiene que tener por escrito que no lo está haciendo bien, que se le están dando oportunidad, hasta el día que, bueno, ya no dio más y ese día se echa. Pero bueno, no pueden ser decisiones así que, bueno, mira, no. Ayer Claro. estaba feliz, hoy no. No puede. Claro, pero ¿sabes qué? Yo no tengo ese requerimiento legal a nivel Pues tú de subcontratas, negocio, ¿no? porque sí, son Claro. freelancers, pero sí es necesario hacerlo. O sea, seguir ese proceso me parece el más correcto. El más sano. Porque, claro, vale, porque al final... O sea, la gente está contando con ese dinero, ¿sabes? Y tú no puedes dejarlos a la deriva. De hecho, uno de los peores errores que yo he cometido que ha sido que al principio, sencillamente por un tema de que no confiaba en cómo iba a reaccionar la persona, le quitaba las claves y le decía de un día para otro, mira, it's over, ¿sabes? Y gracias por todo, pero no funcionó. Nunca lo hacía personal, incluso nunca le decía por qué. Es un tema de nosotros, eres tú, no eres tú, soy yo, disculpa. Y
lo hice con varias personas del equipo que de verdad no se lo merecían. Claro. Era un tema de yo cuidarme las espaldas y cuidar las espaldas del cliente porque sentía que había algo más importante y bueno, lamentablemente lo tuve que hacer sin quererlo, pero sí me arrepiento. Claro. Está muy mal y ahora sí se sigue como el debido proceso de, oye, hay este malestar, oye, cuidado con esto, oye, este es el último Noris, ¿sabes? Y si no te sientes cómodo, de verdad, toma la iniciativa tú de irte, porque no estamos haciendo nada aquí. Si a ti no te gusta el trabajo y yo estoy quejándome del trabajo, ¿cómo hacemos? Entonces, muchas veces me he dado cuenta que conversando se logra mejorar absolutamente todo. Es así. Más que tomar esa decisión impulsiva de irse. Sí. Pero claro, yo era joven e inexperta y de verdad lo lamento. Esto es algo que se aprende. Sí. Yo creo que hasta que no echas a una persona, no sabes cómo lo vas a hacer, qué vas a sentir o cómo vas a reaccionar. A menos de que, verdad, vengas de estudiar recursos humanos y te dedicas a esto, ¿no? Que también, igual, ojo, no quiero decir que a esa gente lo ve de forma fría y ya. También tendrán sus sentimientos y el primer día será fuerte. Pero a medida que vas cogiendo experiencia, suena horrible, pero echando a personas, oye, te das cuenta que es un proceso que obviamente no es un tema personal en muchos de los casos, pero sí hay un tema personal involucrado. Al final es una persona que se está quedando sin trabajo, que va a dejar de ir a trabajar y bueno, y tú vas a tener que decirle las cosas de la forma más clara y empática. Y no hacerlo personal. Sí. O sea, hay maneras de decir las cosas, eso también lo he aprendido, como que no tienes por qué herir a la persona, No. ¿sabes? Al final los dos tenemos la culpa, se trata de ambos. ¿Qué buscas en un talento? A ver, lo que hablamos antes, yo siempre busco, primero, culture fit, o sea, cultura. Para mí es importante. Importante que se la lleven bien, o sea, es importantísimo. Porque al final hacen grupos, o sea, están trabajando en duplas, en grupos, todo el tiempo se están mezclando y necesito que se la lleven bien. Y lo otro es ganas. Si empezamos por, digamos, por las partes menos de aptitud, sino de actitud, digamos, fit cultural y muchas ganas de aprender, sobre todo, y de hacer las cosas bien. O sea, hay algo que nosotros tenemos como máxima en la agencia, que siempre estamos aprendiendo cosas, formándonos. Todas tienen un grant de formación incluido dentro de su paquete para que estudien un curso, para que hagan algo y estén constantemente formándose, porque para nosotros es muy importante. Luego, dependiendo del trabajo, pues que lo sepan hacer bien. O sea, que venga a enseñarme a mí, sinceramente. Yo siempre busco gente más inteligente que yo, porque me parece importantísimo. Si no, ¿para qué? Totalmente. Yo busco gente que me diga qué hacer también. Claro, hay distintos tipos. Están los que ejecutan, que tú les tienes que decir qué hacer, y están las personas que estoy contratando para que piense, para que resuelva problemas, para que cuando haya una situación me expliques la situación, pero vengas ya con la solución establecida. O sea, si no ejecutada, por lo menos planteada. Eso es importantísimo para que cualquier negocio pueda progresar. Y estoy 100% de acuerdo con la buena disposición. O sea, para mí eso prima por encima de que seas buen editor, que tengas buena disposición, que tengas no solamente ganas de hacer las cosas, sino ganas de aprender. De, mira, yo esto no sé, pero lo resolví de esta manera, ¿funcionó? No funcionó, ok, bueno, lo hago después de eso. O sea, hay demasiado valor en la actitud de la gente. Yo soy de las que jamás en la vida, gracias a una organización que hemos logrado hacer, jamás te voy a fastidiar un fin de semana para que tú hagas nada. O sea, no me importa lo urgente que sea, no lo voy a hacer. Pero me gusta saber que tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Sabes? Que no está cerrada esa puerta. Es como, me da seguridad, aunque no lo vaya a lograr. Entonces, esa sola disposición de hacer las cosas, de que sabes que se va a dar la milla extra, de que no solo es hacer el trabajo por hacerlo, sino hacerlo bien y dar de más siempre. Mira, el cliente no pidió esto, pero quizás le sirva hacerlo. Oye, para mí lo es todo. O sea, eso y la estabilidad que pueda tener esa persona, ¿no? Totalmente. La estabilidad, eso me encanta. Sí, porque también una persona que, en mi caso, tiene que estar conectada. O sea, tú tienes que reportarte, porque si no, yo no sé qué tú estás trabajando. No te puedes desaparecer. Por lo menos cambia el status de Slack. Entonces, para mí eso es fundamental, porque la comunicación es poca, tiene que ser efectiva. Si no, no funcionamos. Total. Y por lo menos yo creo que nuestro sector tiene que ser así, gente que quiera siempre más. No llegar a más o ser emprendedor, lo que sea, sino siempre aprender o querer hacer un poquito más. Porque estamos en un sector que está cambiando todos los días. O sea, yo todas las reuniones de feedback que tengo con Cristi y yo las hacemos juntas, las reuniones de cierre de años, por ejemplo, y la pregunta siempre es, ¿este año qué vas a aprender? ¿Dónde te quieres meter? Estás en social media, pero quiero meterme todo en el departamento creativo. Ajá, ¿cómo vas a hacer para meterte ahí? ¿De quién vas a aprender en este año para que de verdad puedas crecer en este sector? O sea, siempre estarles como incentivando a... No hay zona de confort, porque cuando hay zona de confort la gente se va. No, es lo que hablamos antes, se quema. Es verdad. Entonces siempre estar buscando dónde te puede ir mejor o motivarte más, pues creo que también es importante. A mí me pasa que siempre
yo contacto a la gente informalmente por DM, no sé qué si organizo todo el proyecto, porque eso es importante. Cuando vas a contratar a alguien, ten las tareas que esa persona va a hacer organizada. No le des un problema. Claro. ¿Sabes? Mira, esta es la situación que tenemos, esto es un caos, ve cómo lo resuelves, porque esa persona no va a rendir, o sea, está llegando nueva. Tienes que tener todo, en mi caso tengo el proyecto organizado, le digo, esta es la tarea, y nos reunimos a hacer como a explicar lo que se va a hacer. Y en esa reunión siempre le pregunto como, ¿qué otras cosas te gusta hacer a ti? Porque a veces es editor de videos, pero también es músico. Y resulta que hace jingles, ¿sabes? Y eso no lo vi en su Instagram, o eso no lo dice en su Behance, porque sencillamente está promocionando edición de videos. Y termina siendo el voiceover de Whiplash. O sea, es demasiado importante conocer qué otros talentos tiene esa persona. Hay otros que son geniales grabando. Entonces, al final le mandamos los productos al cliente. Bueno, haz el contenido tú, ¿sabes? Me ha funcionado mucho como conocer lo que viene detrás del oficio de esa persona, sino que otras cosas se dedica y eso, que otras cosas le gusta hacer, que aspiras. A nosotros nos pasó que hay un community manager, o empezó como community manager César, que es lo máximo, y resulta que el sujeto era un project manager increíble. Y solo por la manera de ver cómo gestionaba las cuentas, es como, no, ya va, pero tú no puedes seguir haciendo esto. A ti tenemos que poner a hacer otra cosa, porque es la persona más organizada que yo he conocido en mi vida. Yo a veces digo, ojalá su casa la tenga tan organizada como nos tiene la estructura de las tareas, porque es que si no sería una gran decepción. Qué divino es conseguir esos talentos así ocultos que de repente, ¡pum!, brillan otra cosa. Tú dices, ¿qué estabas haciendo tú aquí? Por Dios. Sí. Además que también se nota cuando de repente están haciendo algo que les gusta, pero no les encanta, y de repente los ponen a hacer otra cosa que les fascina y empiezan a brillar. Es como, ¡ah! Se nota demasiado. ¡Wow! Descubrimos aquí Y diamante en él no bruto. quería cambiar. En ese caso, no, pero es que a mí me gusta esto. Yo, no, pero es que tú no sabes lo que estás haciendo. Vamos a probar, por favor, porque estás, ¿cómo se llama? Desperdiciando tu talento. Tienes demasiado talento. Sí, entonces tal cual. funciona. Y eso lo hacía Steve Jobs también. Yo una vez leí que él no solamente buscaba, bueno, él no está bien conocido por su empatía precisamente, ni por la forma como trabajaba a sus empleados, de hecho era súper exigente y déspota, pero era una persona que para contratar buscaba los talentos de la gente por encima del conocimiento. O sea, no solo buscaba programadores, sino programadores que además fueran artistas, porque él estaba construyendo una suite de música internacional, ¿sabes? Entonces necesitaba como ese skill extra, tenían que conocer del negocio. Y lo mismo, vi que él, como que al entrevistar a la persona decía, yo estaría cómodo yendo a tomarme un trago con esta persona. Si la respuesta es sí, lo contrato. Si no, no, porque es que es lo que tú dices, alguien con el que voy a estar en contacto siempre. Necesito que me caiga bien. Y eso es importante. Que los vemos, la gente con la que yo trabajo la veo más que mi familia. Es verdad. Se pasan a ser tu familia del día, totalmente. Tienes que llevártela bien con ellos, si no vas a estar amargado todo el día. Si se ven todo el día, ¿no? Aunque, bueno, es que el teletrabajo también tienes que estarse reuniendo todo el tiempo para Sí. entregas y cosas así. Yo hablo más con ellos que con mi marido, también me pasa. Y al final terminamos con chistes internos, terminamos mandándonos memes y todo funciona. Pero ven, sí hay cultura. Sí hay, pero no con todos. Honestamente, el equipo no con todos, sino con los que se dejan o con los que tienen, esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, exactamente. Okay. Y una pregunta que me hicieron por Instagram, que la acabo de leer justo antes de entrar acá y me pareció full interesante. ¿Qué pasa cuando tú no sabes qué es lo que necesita para el cargo? Por ejemplo, tú tienes un restaurante y tú necesitas contratar un programador. Eso es súper difícil porque normalmente la gente no tiene ni idea qué lenguaje de programación, qué talento tiene que tener esa persona. Y allí sí necesitas contratar a alguien que te diga qué hacer. O sea, tú literalmente le tienes que decir, yo quiero vender arepas. Dime tú el resto. O sea, haz que eso suceda, ¿no? Bueno, nosotros, de hecho, nos ha pasado y nos han pedido ayuda porque le ha pasado a clientes. Y es que es buscar una segunda opinión. Oye, necesito un programador. Yo voy a buscar a un amigo mío que es buenísimo programador. Le voy a decir, tengo estas 5 personas. ¿Cuál de ellos consideras que es el mejor para este trabajo? Yo necesito que haga esto, dime tú. Total. Entonces, pedir ayuda nunca está de más a gente que de verdad sepa qué tienen que hacer. A mí muchísimos clientes me dicen, ok, Dani, tengo que hacer esta estrategia, pero ¿quién es el perfil ideal para que lo pueda hacer? Mira, yo te voy a decir quién. Tiene que hacer esto y esto. Si quieres, pásame los currículos y yo te digo cuáles de estos tienen potencial para que los entrevistes. Pedir ayuda, es que si no, vamos a lo mismo, no estás buscando a nadie que sepa más que tú. Totalmente, no lo vas a poder hacer solo, o si lo puedes hacer solo te va a costar mucho. ¿Sí? O sea, realmente mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos desperdiciados en probar y ver qué es lo que necesitas realmente. Y a veces el trabajo no funciona es por eso, porque no estás contratando a la persona correcta. Así es. Totalmente. Nos pasa mucho también que la gente nos pide asesoría. Mira, necesito a alguien que sepa de tienda de Instagram, es un community manager lo que tengo que contratar.
Entonces por ahí nos vamos, pero es interesante. Y entiendo que hay muchas empresas que se dedican a reclutar talentos en internet. Muchísimo. Entonces está bueno buscar herramientas Claro, online hay que te... headhunters y todo tipo de software para contratar gente. O sea, eso existe. Uno porque quiere bajarse los costes. Exacto. Y uno resuelve por ahí, ¿no? Pero no, nosotros también utilizamos muchísimo posting en temas de trabajo. ¿Cómo se llama? Plataformas donde la gente busca trabajo. Sí, las plataformas. LinkedIn o todo esto. O sea, obviamente uno hace uso de eso. Y lo otro que antes también lo mencioné es un tema de recomendaciones. O sea, al final, si tú tienes una persona, tú, Marjorie, tienes una chica que es buenísima social media manager o buenísima lo que sea de nuestro sector y no la quieres contratar o no la puedes contratar en este momento porque no estás buscando y me la recomiendas y yo sé que viene de ti, yo voy a leerme ese currículo bien. Claro. ¿Me entiendes? Me lo va a leer mejor que los otros 10 currículos que tengo que me han llegado por cualquier lado. Y suena triste porque suena así como un tema de contactos, pero no es un tema de contactos. Es un tema de validación de actitudes. Si yo conozco a Marjorie y admiro a Marjorie porque sabe hacer sus cosas bien, si tú me estás recomendando a alguien, ya yo sé que viene con cierto filtro tuyo. Totalmente. Y es un tema, o sea, al final las relaciones humanas se basan en eso, Sí. ¿no? En la confianza que tú le tengas a cierta persona se traspasa a la otra. Así a mí me es. pasó con Mari Cartaya, por ejemplo, que nos escucha, un saludo, que ella sacó un podcast y yo lo escuché porque sé que ella trabajó contigo. Y yo decía, este podcast va a ser bueno, Claro. porque ella tiene buena escuela. Y de verdad es genial, recomendado, por cierto. Hay 2 preguntas que faltan de Instagram, no sé si ya las hemos respondido, pero vamos con eso. ¿Cómo se puede medir el talento de alguien? ¿Cómo se puede medir? ¡Wow! Pero No se puede medir realmente. tú ves lo que hace y ya. Sí. ¿no? Bueno, hay Tienes gente que- con KPIs, dependiendo del trabajo. Bueno, es verdad, es verdad. Hay trabajos que de hecho los mide una computadora. Pero realmente es lo que dijimos al principio de enfocar que la labor que va a cumplir en conjunto con sus habilidades blandas. Sí. O sea, es una persona capaz, responsable, dispuesta. Esas cosas a veces son más importantes Sí, que el talento. y pidan, dependiendo del trabajo, pero por ejemplo, en cosas más creativas, pidan portafolio, pidan trabajos anteriores, no se conformen con un currículo. Que aunque en verdad el currículo dice mucho, a mí yo cuando estoy buscando gente para la agencia, solo el currículo, si es una cosa espantosa, yo digo, esto no Es lo voy verdad. ni a llamar. O sea, si no sabe diseñar su propio currículo o tiene falta de ortografía en el currículo, yo no puedo confiar en esta persona. Pero más allá del currículo, hay otras cosas que te dan mucha más información, como un portafolio, como trabajos previos, o hasta llamar a su jefe anterior. No sé si tú lo has hecho, yo lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Lo he hecho, a preguntar, mire, ¿qué tal esta persona? Así, o sea, esto ¿Y te te da mucha dicen información. con honestidad? Sí, generalmente son gente muy política. Claro, No te claro. van a hablar mal de la gente. ¿No? así. Y que nunca fue tan fácil confirmar el trabajo de alguien. Claro, está todo ¿Sabes? online. O sea, todo está online. Lo Todo. googleas y listo. Eso está bueno. Tengo un equipo muy junior que no autogestiona ni es resolutivo. Solamente sigue instrucciones. Ese es mi problema. El tema es que estás contratando a la gente incorrecta. Quizás tienes que buscar uno que no sea tan junior que dirija a esta gente, porque no pasa nada con que sean junior, ellos van a ir creciendo. Pero si necesitas a alguien, o sea, si necesitas no darle instrucciones, alguien le tiene que dar instrucciones. Exacto. Entonces, por lo menos alguien tiene que ser un poquito más senior, ¿no? Dentro de ese equipo. Y que no todas las personas están hechas para liderar, puede ser, No. o para decidir. Hay perfiles que apuntan a eso, entonces quizás es un tema de reorganización del equipo. Tal cual. Buscar por separado quién ejecute y quién dé las órdenes, o buscar a alguien lo suficientemente capacitado para hacer ambas. Así Pero es. no, o sea, no todo el mundo sabe hacerlo, y eso no quiere decir que sea un mal profesional. Quiere decir que está ubicado en el lugar incorrecto Total, y que total. no rinde. Y que dependiendo del cargo necesita unos skills u otros. O sea, por ejemplo, nosotros a nivel, digamos, estructura, tenemos community managers y los community managers responden a un social media manager, ¿no? Dentro de la agencia. El social media manager no tiene que específicamente saber todas las actualizaciones que pasan a diario en Instagram, pero tiene que saber gestionar equipos, que Claro. es un skill completamente diferente. Tiene que aprender a entender los números y a sacar información de los números, que son completamente diferentes. No tiene que saber responderle a la gente en vivo en Twitter o en Instagram o en TikTok. Obviamente, ideal es que lo sepa hacer porque posiblemente viene de haber hecho ese trabajo antes, pero en verdad su trabajo no es responderle a la gente en Twitter. Es analizar que lo que se esté respondiendo esté bien y esté alineado con la consistencia de marca, por ejemplo. Sí. Entonces es entender qué skills de verdad necesita cada una de las personas dentro de tu empresa. Voy a contar una historia para cerrar. Venga. Y es que hace poco que estuve en Venezuela, me reuní con una amiga que es maquilladora y ella tenía un asistente que al final era también la persona que la ayudaba en su hogar y la persona que le cuidaba al nieto. Y ella, mientras estaba haciendo su trabajo, la chica la estaba grabando y la grababa perfecto. Y además era súper linda con Nadia y la cargaba y le cambió el pañal y la cuidaba. Y yo decía, ya va, pero tú no quieres vivir en Europa. O sea, tú eres la persona perfecta que viva la gente multitalentosa. Porque sabe hasta crear contenido. ¡Qué Y no es maravilla! nada, me dice, cocina divino. Y yo, no, ya va, es que tú tienes que clonarte. O sea,
no la dejes Yo te ir, tú le dijiste, no la necesito, dejes sí. ir. Ella, Qué no, maravilla. dile que no sé qué. Yo, cuando tú quieras papeles europeos, tú me avisas. El día que tú quieras emigrar, Qué por favor, fuerte. llámame. Bueno, si estás escuchando, ya sabes. Aquí tienes Marjorie trabajo, te está estoy esperando. Todavía no he conseguido a nadie. Dani, ¿dónde te puedo seguir para saber más de tu cultura empresarial, que además es espectacular? Ay, chica, tan bella. ¿Tú sabes por dónde? Por todas Bueno, yo las te redes lo digo. sociales, Instagram, LinkedIn, Dani Goico, por donde ustedes quieran. Dani Goico por todos lados. ¿Y a De ti, hecho, Marjorie? ¿sabes qué quería decirte? Que las etiquetas de YouTube, una de las más buscadas es Dani Goico. ¿En serio? O sea, no te buscan por tu nombre por completo, Dani sino Goico. por Ese es Dani mi nombre, Goico. mi nombre artístico. Lo voy a cambiar el nombre del podcast, ya no. ¿Y a ti, Marjorie, dónde te podemos conseguir? Marjorie Haga en todas las redes sociales también. Siempre Maravilloso. compartiendo todo lo que aprendemos trabajando en conjunto. Cosas muy interesantes siempre, ¿verdad? Yes. Siempre. Bueno. Bueno, gracias a todos. Una hora para ustedes, especial. Yes. Chao.